esas beneméritas empresas les mandaron la policía, esa policía a la que pagan ellos con sus impuestos. No solo les hicieron eso, sino que luego les ridiculizaron en los medios de comunicación, que pagan con sus impuestos, y en los medios de comunicación que también pagan con sus impuestos, porque los medios privados viven en buena medida de la publicidad institucional. No solo les hicieron eso, sino que cuando acudieron a la justicia, esa justicia que está para defender al indefenso, en una división de poderes que aquí no existe, la justicia actuó como corresponde, como el brazo armado de la casta parasitaria. Y en ellos, en los afectados, en los expoliados, en los saqueados de Porum y Afinsa, estamos todos representados. También en la conjura de silencio que se mantiene en los medios de comunicación frente a la verdad, frente al sufrimiento. Mira, antes de entrar me ha hablado una trabajadora de Porum. Me ha hablado de miles de muertos entre los afectados. Me ha hablado de gente pasando hambre, de gente que tenía dinero ahorrado, de gente a la que le dijeron además, con esas mentiras del sistema, que el gobierno, que no se preocuparan, que el gobierno en último término respondería. Todos somos Afinsa, y esa voz que no se ha doblegado en esa lucha épica y heroica y durísima ha sido la de Mila Hernández. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar acompañándonos en un día difícil para unir, para congregar público, por las circunstancias que ya sabemos todos. Pero estáis los que estáis porque importáis. Y yo estoy muy agradecida de poder dirigirme a vosotros, tanto como estoy muy agradecida a Enrique de Diego por permitirme hacerlo. Estoy aquí en representación de 460.000 personas que un día, un 9 de mayo de hace ya casi 5 años, se despertaron sin tener ni idea que ese día iban a ser víctimas del mayor acto de terrorismo económico que se ha llevado a cabo en España. Si yo pidiera ahora a esta audiencia estupenda que nos acompaña, que todos aquellos que piensen que lo de Afinsa y Forum fue una estafa, es una estafa, que levantaran la mano, ¿cuántos de vosotros levantaríais la mano pensando que de verdad aquello fue una estafa de las empresas? Por favor. Gracias. Y si yo ahora pidiera, por contra, por eliminación, que levantaseis la mano y os definierais quienes a día de hoy pensáis que esto no fue una estafa por parte de las empresas, que esto obedeció, este acto, obedeció a una intervención político-financiera del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la ayuda de la banca, cuando... Y yo entiendo a los que todavía levantáis la mano cuando se os pregunta ¿eso qué fue? ¿Una estafa? Y decís sí. ¿Por qué? Porque la maquinaria, la trituradora que se puso en marcha hace 5 años, estaba preparada para conseguir los resultados que han conseguido. Tenían de su mano los medios de comunicación, esos mismos medios que ahora no van a hablar de regeneración. Tenían de su mano la policía, esa misma policía que a nada que Regeneración se despiste un poco va a ir contra ella. Tenían de su mano a Rubalcaba, ese mismo Rubalcaba que ahora tiene el ojo puesto en muchas personas que están siguiendo el movimiento Regeneración. Tenían de su mano
llama justicia y tenían de su mano y protegiéndoles por encima de todo a la todopoderosa banca. AFINSA y Fórum Filatélico, y no he venido aquí a hablar de AFINSA, he venido aquí a hablar de regeneración, pero por generar un poco la introducción que graciosamente y generosamente me ha dado Enrique, AFINSA y Fórum Filatélico eran dos empresas que se habían convertido en gigantescos competidores de la banca.